Bienvenidos a esta última mesa de trabajo del coloquio, que es una muy buena tradición que se ha conservado durante por lo menos los últimos 20 años, que es una mesa que tiene el sentido de invitar a destacados especialistas que participaron en las distintas mesas de trabajo a que hagan una reflexión, no digamos final, sino general, sobre las distintas temáticas que se trataron, puntos que faltaron enfatizar, también debates que se deben de ahondar, etcétera. En este caso han sido convocados el doctor Jan Meyer, Raúl Benítez Manau, Salvador Maldonado, Arturo Taracena y ahorita diré también Héctor Aguilar Camín. El sentido de esta mesa, como decía, es una reflexión sobre las temáticas que se tocaron en este coloquio sobre la paz alterada y forma parte, como decía, de una muy buena tradición. Hay una primera etapa donde se van a tocar distintos temas que ya hemos platicado previamente y después esta mesa pues se extiende hasta la última fila de este auditorio. Esperamos que ustedes también participen, que haya una intervención también que consideren los temas que se han tocado a lo largo del coloquio y que valdría la pena tenerlos todos. Como decía, el doctor Héctor Aguilar Camín fue invitado, no pudo venir a Zamora en esta ocasión, es una gente muy cercana al colegio, en distintos momentos ha venido, alumno de don Luis González, gente muy cercana al colegio, y sintió mucho no poder venir, pero frente a eso mandó un texto que lo hemos sintetizado tanto Jan Meyer como yo. Y voy a dar cuenta de él, sobre todo las partes sustantivas. Escribe Héctor Aguilar Camín y titula su texto La captura criminal del Estado, una historia mexicana. Es una exageración decir que México ha vivido los primeros años del siglo XXI una guerra civil. Quizás sea también una exageración sostener lo contrario. La llamada guerra contra las drogas mexicanas ha sido, a su manera, una guerra civil, de las bandas del crimen organizado entre sí y de estas con las fuerzas de seguridad del Estado. La ausencia de bandos discernibles, batallas formales y causas invocadas públicamente por los combatientes desmienten el cuadro clásico de lo que llamamos guerra civil, pero la intensidad de la violencia, la regularidad de los enfrentamientos y, sobre todo, la cantidad de las bajas impiden mirar la violencia mexicana solo como una epidemia criminal. Las 80,000 muertes y los 22,000 desaparecidos atribuidos a la guerra contra el narco entre los años de 2008 y 2013 entran en el rango numérico de conflictos bélicos recientes. Son una cifra muy superior a las 23,000 bajas en combate de la Primera Guerra del Golfo de 1990-91 y a las 50,000 de la guerra entre Etiopía y Eritrea de 1998 a 2000. Están en la escala de los 112,000 civiles muertos en Irak durante la Segunda Guerra del Golfo de 2002. Son cifras de violencia sin precedentes en el México moderno. Creo que la guerra de los años recientes entre las bandas criminales ha sido una forma de guerra civil y la guerra entre estas bandas y las fuerzas de seguridad del Estado ha tenido por momentos la forma de una rebelión o al menos de una resistencia armada. En todo caso, se trata de una alteración radical de la paz en un país que había registrado en las últimas décadas una disminución sostenida de la violencia. Otro rasgo que acerca el fenómeno a la experiencia de la guerra, su aparición relativamente inesperada. En 1990, México tenía una tasa de 19 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para 2007, la había reducido a la mitad, 8 por cada 100. En los siguientes 5 años, los homicidios dolosos se triplicaron. Fueron 8,867 en 2007 y 27,199 en 2011. La tasa pasó de un moderado 8 por 100,000 habitantes, cercanos a las tasas de Estados Unidos y Canadá, 4 y 5 por cada 100,000, a la escandalosa 24 por cada 100,000. La pregunta no contestada sigue ahí. ¿Por qué esta espiral de muerte en un cielo razonablemente despejado? El hecho central es, desde luego, la declaración de la guerra al narcotráfico y al crimen organizado, hecha precisamente en 2007 por el gobierno de México y el despliegue correspondiente de la fuerza pública. Fernando Escalante Gonzalvo ha ofrecido la explicación más compleja de las consecuencias de esta decisión y por ello mismo la más difícil de historiar. Según Escalante, la guerra del Estado contra el crimen, iniciado con el operativo militar del Ejército en Michoacán al empezar el año 2007, fracturó un territorio regido por previos acuerdos de tolerancia y contención de la violencia, rompió códigos funcionales no solo de la violencia de los narcotraficantes y sus bandas, sino de muchos otros
otros grupos, vecinos e inquilinos, del submundo de la violencia ilegal. Aquella decisión echó al espacio público la propia máquina violenta del Estado, que se desplegó sobre estados y municipios en innumerables operativos de ocupación territorial, retenes, batidas, redadas, enfrentamientos y persecuciones. El choque de la máquina de la violencia legal del Estado con las redes ilegales, no solo de narcos, sino también del crimen organizado y el desorganizado del país, abrió un espacio de choques y secuelas de violencia en lugares no buscados. La intervención del Estado multiplicó la violencia y la contraviolencia de muchos actores, invisibles o latentes hasta entonces, pero de pronto amenazados e inducidos a una mayor violencia por el mismo aumento geométrico de esta. Complementaria de esta explicación es la de Eduardo Guerrero sobre la estrategia misma de la guerra, que fue fragmentar a las grandes bandas del narcotráfico para volver las pandillas más manejables, aunque acaso más violentas, que pudieran ser neutralizadas en el ámbito local. La política de descabecimiento de las organizaciones criminales fue un surtidor de violencia, debido a la lucha interna por el poder que seguía al descabezamiento y por la agresión de las bandas rivales, suponiendo débil a la descabezada. Algo semejante, aunque de menor intensidad, producía cada gran decomiso de cargamentos de drogas prohibidas. Era atribuido por los afectados a complicidades de las bandas rivales con la autoridad o a delaciones internas. En ambos casos, había que extender castigos ejemplares, que no era otra cosa que ejecuciones. Todo empieza en el narcotráfico, pero no todo regresa a él. Al principio, hasta los años 40 del siglo pasado, el narcotráfico tiene en México la forma de redes familiares toleradas, cuando no organizadas por políticos y autoridades locales. Para los años 80 del siglo pasado, cuando se cierra la ruta del Caribe y México se vuelve un lugar de paso alternativo a la cocaína colombiana, el negocio crece. Adquiere la forma de una primera red monopólica análoga a la del poder hegemónico del Estado, en cuyo seno el narcotráfico tiene cómplices del tamaño de la policía política del régimen, la Dirección Federal de Seguridad, radicada en la Secretaría de Gobernación, cuyos comandantes muestran a los jefes del narco sinaloense el camino de la ciudad de Guadalajara y apadrinan sus traslados en los años 80. La hegemonía sinaloense es desmontada por el propio Estado en los mismos años 80 a raíz del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, precisamente en Guadalajara. El asesinato crea un problema diplomático y convierte en persecución la antigua tolerancia y la antigua complicidad con los narcos. La destrucción del incipiente monopolio, cuyo líder es un antiguo policía, Miguel Ángel Félix Gallardo, deja en el negocio un escenario de bandas rivales, hijas de la misma mata. Al empezar el siglo XXI, diversos hechos convergen para debilitar al Estado y potenciar la guerra de las bandas. El año 2000 es el de la primera alternancia pacífica en el poder que registra la historia de México. Termina ahí la hegemonía del PRI y aparece la realidad institucional que esa hegemonía encubre, a saber, la de un gobierno débil si no cuenta con las facultades extralegales que lo hacían fuerte en los hechos. Buena parte de su eficacia era su arbitrariedad, la pluralidad del Congreso, donde el nuevo gobierno federal es minoría desde 1997, y la permanencia de la mayor parte de los gobiernos locales de gobernadores de origen priista, agudiza la debilidad federal y da lugar a formas extrañas de autonomía política en los estados. La naciente democracia mexicana ve propagarse una forma de federalismo en la que los estados son menores de edad en dos cuestiones centrales del gobierno: cobrar impuestos y aplicar la ley. Cuando se trata de contener a las bandas del narcotráfico en su expansión territorial, los gobiernos locales, sus policías, sus aparatos de seguridad y de procuración de justicia son fáciles presas del terror y del dinero. Sobre esta debilidad institucional crece la tormenta perfecta de la guerra contra el narcotráfico, alimentada por los siguientes hechos. Primero, 1995. Estados Unidos adopta una política de sellamiento de su frontera sur. Se propone cerrar el paso de dos de las cosas que más compra Estados Unidos de México: droga y mano de obra, ambas prohibidas. Entre 2001 y 2008, Estados Unidos duplica el número de agentes de la patrulla fronteriza. El cruce de la frontera se vuelve más duro y más caro. Segundo, 2004. Estados Unidos levanta el embargo de armas de asalto que pende sobre su industria riflera. A partir de ese año, pueden comprarse muy baratos rifles de alto poder en las 8,000 armerías de la frontera. El poder de fuego de las bandas de narcotráfico crece exponencialmente con esta medida. Miembros de la patrulla fronteriza y del ejército mexicano son sorprendidos en más de una ocasión por la inesperada superioridad del armamento de las bandas criminales. 2006. Tercero, el gobierno colombiano aumenta su decomiso de cocaína en 65%. Como consecuencia de la escasez, durante los siguientes 2 años se duplica el precio de esta droga, la más rentable del mercado, que se vuelve a la vez más atractivo, más complicado y más violento que nunca para los competidores. 4.
2008. México establece que los vuelos privados que entran a su territorio desde el sur deben tener un primer punto de contacto fronterizo en Cozumel o Tapachula. La medida irrumpe el canal de transporte que hizo la grandeza del cártel de Juárez, cuyo jefe, Amado Carrillo Fuentes, era llamado el Señor de los Cielos, porque en su flotilla de aviones con cocaína proveniente de Sudamérica no se ponía el sol. Bajo las nuevas restricciones del flujo aéreo, el paso de las drogas por tierra se vuelve asunto de vida o muerte para las bandas mexicanas. Se crea una nueva realidad territorial. Para tener control del tráfico hay que controlar las rutas y las ciudades por donde cruza la droga. Las bandas son obligadas a desplegarse físicamente por toda la República. Empieza la gran batalla no por los cargamentos, sino por los territorios. El narcotráfico mexicano sigue siendo un negocio de venta de estupefacientes, pero se vuelve también un negocio de dominio territorial. La lucha por el dominio territorial reproduce las rivalidades de las bandas, a las que además persigue el Estado, con ejército, marina y policía federal. El narcotráfico se vuelve en estos años una guerra armada de las bandas entre sí y de ellas contra los cuerpos del Estado por el control del territorio. Conviene detenerse en la gestación de los Zetas porque introducen en la guerra del narco una nueva forma de control territorial inexistente hasta entonces. De su modus operandi derivará un método de captura criminal de los gobiernos locales y, como consecuencia de esta, una rotura de la sociedad local mediante diversas formas de amedrentamiento, control social, despojos, secuestros y un sistema de pago de cuotas y derechos que envidiaría el sistema impositivo de cualquier estado. Este es el último eslabón del crimen, el lugar donde habría que dejar de llamarlo crimen, pues empieza a ser otra cosa. No el estado paralelo que nos hablan las historias de la mafia siciliana, sino una especie de propietario sustituto del Estado, en particular de su forma municipal. Los Zetas son la organización criminal que inicia este camino de captura de los gobiernos locales, ya no por la complicidad interesada, aquiescente o temerosa de estos, sino por su poder de coacción directa sobre el espacio público y sus instituciones. El lugar de la República, donde llegó a sus últimas consecuencias este proceso, fue Michoacán y, según muestran los acontecimientos recientes, su vecino estado de Guerrero. En la primera década del siglo, los Zetas dejan de ser una banda, empiezan a volverse una federación. Tienen un jefe en cada plaza y una formación de unidades militares llamadas estacas, a la vez escoltas del jefe y cédulas primeras de acción y vigilancia en el lugar. No solo pelean por el control de las rutas de narcotráfico, también buscan el control de los territorios. Empiezan por ganar a las autoridades locales, en particular a los policías, sometiéndolas a la disyuntiva de colaboración o ejecución. Someten luego a las bandas del crimen local mediante el mismo dilema de plata o plomo. Establecen finalmente derechos de piso y el cobro de cuotas para autoridades políticas y negocios legales. Pronto sus ingresos por narcotráfico, origen del despliegue territorial, no son su principal fuente de dinero. Su principal negocio ahora es la exacción de la comunidad y de la economía local. Al empezar el siglo XXI, el cártel que domina el negocio de drogas prohibidas en Michoacán es el llamado Cártel del Milenio, una suma de dos redes locales, la de la familia Valencia, que opera en Michoacán en alianza con el cártel de Tijuana, de los Arellano Félix y la banda de los Amezcua, que ha construido discretamente un pequeño emporio de producción de metanfetaminas en el estado vecino de Colima. Ociel se une en Michoacán a una pequeña banda llamada La Empresa, que arrota con el cártel del Milenio y se ofrece como aliado en el territorio. Los Zetas entran a Michoacán de la mano de La Empresa, pero se toman pronto todo el cuerpo. Establecen su base en Apachingán, corazón de la Tierra Caliente, y se despliegan sobre la zona. Es un despliegue particularmente violento que desplata al cártel del Milenio, con 100 ejecutados en 18 meses y el control sobre la región, la ruta y el puerto de Lázaro Cárdenas, ambicionado por Ociel Cárdenas. Las extorsiones crecen como plaga sobre productores de aguacate y limón, muy prósperos en la Tierra Caliente, pero también sobre otros negocios, grandes y pequeños, que engrosan las filas, que contribuyen forzados del impuesto Zeta. El Chayo, el Chango y la Tuta diseñan su separación de los Zetas con singular astucia. A mediados de 2006 formalizan el nacimiento de una nueva organización llamada la Familia Michoacana, cuyo objetivo es expulsar a los Zetas de la Tierra Caliente. La oferta criminal de la Familia Michoacana es increíble en sus términos y sorprendente en su efectividad. Una mezcla de redentorismo social, patriotismo michoacano, exaltación religiosa, autoridad sustituta y terror criminal. Durante los siguientes años, hasta la rebelión de las llamadas autodefensas de la Tierra Caliente en 2013, la familia ejercerá sobre Michoacán el modelo Z de control y expoliación territorial, pero con una dimensión completamente nueva en la guerra del narco, es decir, la del control político y la solidaridad social del territorio. En 2009, algunos miembros de la organización dicen ser 9,000 hombres armados, todos con adoctrinamiento religioso en la funambulesca religión inventada por Nazario Moreno y resumida en su libro Pensamientos, muchos de cuyos pasajes, dice Joan Grillo, que lo ha tenido en sus manos, cita, tiene ese estilo de autoayuda evangélico que puede oírse en sermones que se
se pronuncian desde Mississippi hasta Río de Janeiro. La familia michoacana y luego los caballeros templarios alcanzan también un grado de solidaridad social y de respaldo a sus métodos sin antecedentes en otras organizaciones criminales, entre otras cosas garantizando la seguridad, ejerciendo funciones de policía y protección contra otras bandas, en particular los Zetas. Es el momento culminante de lo que se ha llamado la Pax Narca, ser los criminales más eficaces y confiables que la autoridad en materia de seguridad pública. No obstante su identificación con el entorno, en muchos sentidos su condición de pez en el agua, la familia michoacana y luego los caballeros templarios son ante todo una organización criminal. Su estructura organizativa, como se ha dicho, procede de los Zetas, pero ellos añaden a la brutalidad Zeta su propia dimensión feroz. La familia michoacana da el salto cualitativo que sigue al de los Zetas en la historia reciente del crimen organizado en México. Como los Zetas, los miembros de la familia michoacana son sicarios profesionales, disciplinados, con una estructura paramilitar y ejercen una captura territorial expoliadora de su entorno. Pero su captura va más allá de la extracción de rentas, llega al control político y social. Es la captura no solo de la renta, sino de la autoridad, de los gobiernos locales y de la sociedad, la forma más penetrante y compleja que haya alcanzado nunca el crimen organizado en el país. Este salto cualitativo del dominio criminal se da en otros sitios de la República. Es parte de la lógica de la guerra contra las drogas, pero ningún trayecto es más nítido como en el que va del cártel del Golfo a los Zetas, a la familia michoacana y a la sucesión de esta, los caballeros templarios. El dominio de la familia sobre Michoacán, siempre desafiada por los Zetas, no deja de producir episodios de violencia sorprendente. El 15 de septiembre de 2008, alguien hace explotar una granada entre la multitud que acude en Morelia a la ceremonia popular del Grito de la Independencia. El hecho es calificado como el primer acto de narcoterrorismo de la guerra mexicana contra las drogas. Los Zetas y la familia se culpan mutuamente del atentado. Cualquiera de los dos pudo haberlo hecho, siguiendo el mandato de la costumbre, como una de las bandas criminales de calentar las plazas controladas por los adversarios para echar sobre ellos el escándalo y a continuación la intervención urgida y redoblada del Estado. Los saltos de violencia de Michoacán, bajo el dominio de la familia michoacana y luego de los caballeros templarios, siguen los patrones comunes también a las epidemias de violencia de la guerra contra las drogas. Se producen por captura o muerte de jefes de las bandas o por decomisos de grandes cargamentos que las bandas atribuyen a golpes de sus rivales o a delaciones internas con la consecuente imposición de escarmientos ejemplares, ejecuciones visibles con cuotas ascendentes de brutalidad y sevicia. Los escarmientos incluyen con frecuencia a policías y soldados de la que las bandas juzgan cómplices de sus rivales. El 10 de septiembre de 2010, la Policía Federal cerca a Nazario Moreno en Apachingán. Sigue un largo tiroteo después de la cual Nazario, consciente de que las comunicaciones del cártel están intervenidas, ordena que se difunda la noticia de que ha muerto. El gobierno da por buena la noticia, que parece tener consecuencias, cuando el 24 de enero de 2011, mediante desplegados, mantas y volantes, la familia michoacana anuncia de su disolución. Se disgrega, dice, cito, en respuesta a todas las atrocidades y abusos y violaciones que ha venido haciendo la PFP, la Policía Federal, contra la sociedad civil de Michoacán. Cierro la cita. La disolución es sino una estrategia para trasvasar las redes de la familia michoacana a una nueva organización, los Caballeros Templarios, que se presenta en sociedad de marzo de 2011, declarando que continuará, cito, con las actividades altruistas que antes realizaba la familia michoacana. Los caballeros templarios conservan y amplían el dominio sobre Michoacán que tuvo la familia. Lo hacen visible en las elecciones estatales de 2011, con intimidaciones, actividades proselitistas, bloqueos carreteros para evitar acceso a casillas y a caudales extras de 26,000 votos, totalmente fuera del patrón de votación de la Tierra Caliente que da el triunfo al candidato del PRI. Epidemias de violencia en el norte del país, particularmente en Nuevo León, por una nueva etapa de la guerra intestina de las bandas ahora de los Zetas contra su organización madre, el Cártel del Golfo, distraen la atención federal de Michoacán y permiten la consolidación del dominio de los caballeros templarios en ese extraño clima de estabilización e incluso baja de violencia que suele darse cuando un grupo criminal tiene dominio cabal sobre un territorio, y ahora Pax Narca. La guerra contra el narco nos ha enseñado que falta de violencia no quiere decir ausencia de dominio criminal. A veces quiere decir lo contrario, dominio pleno. La crisis que hace evidente la persistencia de ese dominio aparece en la Tierra Caliente, Michoacán, en 2003. Es lo que propiamente puede describirse como un levantamiento, el de los llamados grupos de autodefensa. Dos líderes de levantamiento, Hipólito Moro de la Ruana y José Mireles de Tepalcatepec, emblematizan en su razón de los dos polos intolerables de la opresión templaria. La gota que derrama el vaso de la paciencia de Hipólito Mora es que le impiden a su hijo cortar limones en un huerto. La que agota la paciencia de Mireles es la cadena de raptos, violaciones y embarazos de las muchachitas de la secundaria de Tepalcatepec, que él atestigua
como médico. Ambas experiencias se dan en el contexto de un aumento de las cuotas y las conductas predatorias de los templarios, al parecer por un descenso de las rentas venidas de narcotráfico. Escribe Denise Merker, y la cito en extenso: en un dato coinciden todos los testimonios. A partir de 2010 se empieza a incrementar la actividad de extorsión de los grupos criminales en la zona. El relato de Dr. Mireles refiere que el negocio del tráfico de drogas se le empezó a dificultar y los criminales se volcaron sobre una población indefensa y relativamente rica para extraer recursos y compensar sus pérdidas. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?, se pregunta Denise Merker. Es difícil decirlo y no tenemos aún información suficiente para concluir en una causa determinada. Surge naturalmente como hipótesis la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra el tráfico de drogas, ya sea porque cortó los contactos entre diferentes grupos o porque volvió complicado o imposible el trasiego en un corredor determinado hacia el norte y Estados Unidos. En enero de este año, dentro de los aparatos de seguridad del gobierno, se consideraba que los caballeros templarios acabaran obteniendo solo el 30% de sus ingresos del tráfico de drogas. Lo demás era producto de los secuestros, de la extorsión, de la producción agropecuaria y de la actividad minera. Y sigue Aguilar Camín. El levantamiento de las autodefensas de la Tierra Caliente, en buena medida bajo la protección a la tolerancia del Ejército y la Policía Federal, desembocó en una nueva intervención federal, en toda forma en Michoacán, a principios de 2014, mediante el nombramiento de un comisionado con amplios poderes que desplazó al gobierno local y arbitró lo que parecía una inminente guerra entre los caballeros templarios y las autodefensas. La intervención, con un acento menos militar y más político que las anteriores, pareció devolver al Estado un horizonte de tranquilidad pública ajena a la lógica de la Pax Narca. La guerra contra el narco, se pregunta Aguilar Camín, de los últimos años, ¿ha sido una guerra fallida o solo una guerra sangrienta? Eduardo Guerrero fue el primero en fijar analíticamente, con el rigor estadístico, la estrategia de la guerra contra las drogas emprendida en el año 2007 por el gobierno mexicano. La línea de esa estrategia era que había que golpear a los grandes cárteles, descabezarlos, fragmentarlos en bandas de menor tamaño, que dejaran de ser una amenaza para la seguridad nacional y se convirtieran, con el tiempo, solo en un problema de seguridad pública. Bandas quizá más violentas, pero de menor capacidad logística y financiera, cuyos crímenes pudieran atenderse en escenarios locales. Guerrero mostró con rigurosas mediciones que los costos de la estrategia eran particularmente sangrientos, no tanto por el daño directo de la fuerza pública causada sobre las organizaciones, sino por la dinámica de destrucción y autodestrucción que se generaba entre ellas. La captura o la muerte de cada jefe producía un doble efecto violento, el de la lucha interna para suplir al capo caído y el de la ofensiva de las bandas rivales para aprovechar la debilidad de la banda descabezada. Nadie pensó que la sangría fuese tan larga y que pudiera prolongarse en el tiempo tanto como se ha prolongado. No obstante, con un ajuste de prioridades hecho a partir de 2011, en el sentido de concentrar los esfuerzos de persecución sobre las bandas más violentas, esta fue la estrategia sostenida. Puede decirse de dicha estrategia que ha costado más sangre de la que nadie previó, pero quizá no puede decirse que no ha funcionado porque lo previsto por ella es exactamente lo que ha sucedido en estos años. Los grandes cárteles se han visto debilitados por la captura y eliminación de sus jefes y sicarios mayores, y lo que queda de ellos son bandas menores, desplazadas de las grandes ciudades y refugiadas por su mayor parte en ciudades pequeñas y municipios aislados, sobre cuya población y territorio ejercen un dominio criminal de delitos cada vez menos vinculados con las rentas del tráfico de drogas, cada vez más con la extorsión, el derecho de piso, el secuestro, el robo y el terror criminal. A partir del cambio de gobierno del gobierno federal en el año 2002, la estrategia de combate al crimen organizado se vio reforzada con la idea de perseguir prioritariamente a los grupos más violentos y completada con una discreta pero efectiva decisión de no perseguir el narcotráfico si éste no altera con sus luchas internas la paz. A estas alturas del desarrollo de aquella estrategia, es difícil sostener que no se ha librado en México una guerra civil. La pregunta es si esa guerra ha valido la pena y si ha conseguido algo de valor equivalente a la destrucción de vidas y a la expansión criminal que produjo. La respuesta es desde luego negativa. Ha sido una guerra cuyos daños son evidentes y cuyos beneficios es imposible describir.